vehículos eléctricos. Ha sido asesor de varias empresas concesionarias, de ayuntamientos y gobiernos que incorporan vehículos cero emisiones en sus flotas. El señor Javier Peón es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y padre máster en alta dirección en el IES Universidad de Navarra. Ha estado vinculado en los últimos 25 años a los sectores de la industria, la energía y las TICs, tecnologías de información y comunicación, tanto en el ámbito público como privado, con distintas responsabilidades en el área internacional de la región iberoamericana. Es actualmente director de desarrollo de negocio para Latinoamérica de QEV Tech Latam, compañía experta en soluciones de movilidad eléctrica. Entonces, pues sin más, quisiera dar la palabra a los colegas de QEV. Entiendo que Javier va a iniciar con la presentación, así que te vamos a compartir ya el rol de presentador para que puedas iniciar. Buenas tardes, ¿me escuchan correctamente? Sí, te escuchamos muy bien, Javier, solo que los participantes tienen el micrófono apagado. Ok, perfecto. Buenas tardes desde Barcelona. Gracias por la oportunidad de transmitir el trabajo que desarrollamos en QEV Technologies. Voy a hacer una pequeñísima presentación de lo que es QEV Technologies y después daré paso a mi compañero Javier Peón, que hará un bloque un poco más extenso para retomar yo la palabra en la parte más técnica, ¿no? Nos gusta comentar que QEV se dedica a tres ramas sólidas e importantes dentro de la compañía. Una es la dedicada a la alta competición, al e-racing, a través de la competencia en la Fórmula E, es la prueba por excelencia dentro de la movilidad eléctrica en el mundo. En la actualidad tenemos un contrato con la empresa Mahindra Racing, y desarrollamos pues todo el equipo de trabajo para el campeonato, ¿no? La segunda línea de trabajo que tenemos en casa sería la investigación y el desarrollo de vehículos, diríamos, desde cero, sobre todo hypercars. Hemos trabajado para empresas asiáticas y europeas. El último proyecto en desarrollarse ha sido el renacimiento de la marca hispano-suiza que presentamos en Ginebra y recientemente en Barcelona. Y la tercera línea de negocio, y quizá la más interesante para este seminario web, es la que denominamos eKits, que englobaría varias cuestiones, ¿no? O la venta de un powertrain para plataformas ya existentes de autobuses urbanos, sobre todo. Una segunda que sería la venta de una plataforma ya electrificada, sería chasis con el powertrain, y la tercera sería la venta directa de un producto acabado, ¿no? Más adelante explicaremos con más detalle cuál es exactamente este trabajo, ¿no? Dentro de todas estas líneas de negocio confluyen pues tanto la consultoría a nivel de proyecto, la homologación, la capacitación, la postventa, la recarga y la fabricación de todos los productos, ¿no? Sin más, paso la palabra a mi colega Javier Peón, que él se encuentra en Perú y desarrolla todo el mercado en Latinoamérica, ¿no? Si le pasas la palabra, Lourdes Esteban, por favor. Sí, ya tienes tu rol de presentador, Javier, ya puedes iniciar. Ok. Me entiendo, buenos días, entiendo que están viendo la pantalla de nuevo. Sí, así es. Mi pantalla en este caso con la presentación, ¿verdad? Bueno, pues igualmente, como decía mi compañero Javier Navarro, muy honrados y agradecidos de esta oportunidad de explicar lo que estamos haciendo ya en América Latina. Yo hablo desde Lima, aquí son buenos días, en el resto del continente, y quería hacer unas reflexiones que den también paso previo a luego lo que es el detalle técnico que explicará el compañero Javier Navarro de lo que se puede transferir de conocimiento a América Latina. Estas primeras diapositivas lo que están intentando por mi parte es permitir el debate o incluso sugerir el debate.
En primer lugar, señalaba Javier Navarro que la movilidad eléctrica debe considerarse como un servicio en su primera diapositiva, con una cadena que abarca no solo lo que es la fabricación del vehículo, sino que abarca el mantenimiento, postventa, capacitaciones, homologación, etcétera. El vehículo eléctrico nosotros lo interpretamos como un componente de un sistema eléctrico eficiente. En ese sentido, tiene una gran diferencia con lo que podríamos considerar el vehículo de combustión. En la medida en que el vehículo eléctrico puede interactuar con la red eléctrica, puede servir como sistema de almacenamiento de una red eléctrica, el llamado Vehicle to Grid, pues nos permite una serie de aproximaciones a lo que son las oportunidades productivas que no tendría el vehículo térmico. Por un lado, estamos por tanto ya entrando en el sector de la energía. Además, el vehículo eléctrico como componente de un sistema eléctrico eficiente está facilitando el cambio de paradigma en el sistema energético. Nosotros en el año largo ya que venimos trabajando en Perú, interactuando con los diferentes ministerios, estamos encontrando que los intentos y la intención, buena intención orientada a facilitar estos sistemas, pues tiene que ver con la generación distribuida, tiene que ver con el concepto de Smart Grid, tiene que ver con las facilidades que permite la movilidad eléctrica para habilitar estas pequeñas redes en generación distribuida que permitan dar suministro en lugares aislados o en instalaciones mineras y casi siempre, en la medida que son microgrids y generación distribuida, soportada en generación renovable. Por lo tanto, por ese lado también la movilidad eléctrica nos introduce una variante de aprovechamientos productivos que tiene que ver claramente con la energía renovable, con las microgrids, con las smart grids, con redes inteligentes y con las energías renovables. Abundando un poquito más en esta idea, podríamos incluso avanzar a que también desde el punto de vista de las economías productivas que se generan con la movilidad eléctrica, entramos ya en el concepto de Smart City. Ahí ya no solo es la red inteligente eléctrica, hablamos de una ciudad inteligente, una ciudad que aprovecha el manejo de los datos, donde la movilidad eléctrica vuelve a jugar un papel fundamental. Estamos considerando en este caso oportunidades productivas que tienen que ver con el desarrollo de sistemas de gobernanza de ciudades inteligentes, con determinadas apps para geolocalización de vehículos eléctricos, sistemas de recarga, etc. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la movilidad eléctrica genera oportunidades productivas no solo en lo que es la producción del vehículo eléctrico, sino en todo el ecosistema que tiene que ver, como decimos, con la energía y con el concepto de Smart City. También la experiencia que tenemos en España respecto a la industria de automoción es que es un elemento que genera una gran actividad económica, una gran actividad tractora. Estos son datos, los que están ahora en la pantalla, son datos del Libro Blanco de Automoción en España, que está valorando, por ejemplo, que ocupa el primer lugar en aportes en la balanza comercial en el año 2016 la industria de automoción española. A veces no se sabe que es la industria segunda de Europa y la octava del mundo, aunque no tenemos, digamos, firmas de dominio español, pero sí grandes fábricas de otras marcas que realizan sus modelos en España. Hay 17 plantas de fabricantes de vehículos que dan lugar a 1000 fábricas de componentes y que además juegan un rol muy importante en lo que es toda la balanza comercial española en cuanto a exportaciones. El 78% del total de exportaciones y el 22% es de la industria de componentes y metalmecánica. También genera grandes volúmenes de lo que es la inversión en I+D. En el siguiente dato que estoy ofreciendo aquí en la diapositiva se puede ver que, por ejemplo, hay 15 centros tecnológicos y 9 clústeres de automoción, 212.000 empleos directos y 1.200 millones de euros en I+D+I. Es decir, que es una industria que genera muchísimo valor agregado y que además genera ese ecosistema de clústeres de las pymes, también con digamos, sectores de vanguardia y con empleo de vanguardia. Aquí en Latinoamérica ya hay interés en empezar a aprovechar esta oportunidad que pueda generar la transferencia de conocimiento hacia América Latina en lo que es la industria de automoción eléctrica. Esto es una diapositiva del Ministerio de Industria en Perú. Aquí se establecía hace muy pocos meses por parte del Ministerio que hay oportunidades productivas en lo que es plantas de ensamblaje de baterías, la minería del cobre y la minería del litio juega un papel muy importante, en las posibles plantas de fabricación de motores eléctricos, el ensamblaje de kits de conversión, a lo que se refería antes Javier Navarro, luego explicará con más detalle en qué consisten, en el armado o conversión de vehículos eléctricos o híbridos, es lo que llamamos aquí carroceros, y por supuesto también lo que es las plantas de producción de equipos de recarga, el propio operador de la red de recarga,
o incluso los talleres de mantenimiento y postventa, que también tienen que dar lugar a una reconversión de lo que es la manera clásica de prestar su servicio para lo que son los vehículos de combustión. Volviendo al ejemplo de la experiencia que vamos ya teniendo en Perú, el ecosistema que se contempla en este caso pues avanza, como decía antes, a estos ámbitos, además localizados en zonas geográficas donde se identifican recursos concretos que pueden servir para que ese ecosistema se vaya desarrollando. Esta es una pequeña reflexión también respecto a lo que se está analizando a nivel internacional de lo que puede ocurrir con la industria de automoción. La industria de automoción está cambiando, el paradigma de lo que es la industria de automoción está cambiando, vamos hacia modelos donde los costos logísticos y de transporte son fundamentales. Les refería antes la importancia del contexto del sector energético a la hora de considerar los proyectos de electromovilidad, el negocio disruptivo que supone la entrada de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo lo que es el desarrollo de la electromovilidad y, en definitiva, lo que anuncian los expertos es que esta transformación del paradigma de automoción va a trasladar gran parte de esa industria de automoción hacia la zona del Pacífico, sudeste asiático y Latinoamérica. En el 2050 será el 50% de los vehículos serán eléctricos y las previsiones de los expertos apuntan que en el año 2035 la cuota de mercado que podría llegar a tener Latinoamérica, lo ven en el cuadro inferior de la derecha, podría alcanzar hasta el 12%. Entonces, esas son las previsiones. Ahora tendríamos que hacer un esfuerzo, todos los agentes involucrados, empresas y, desde luego, también reguladores y autoridades, para que estas previsiones se cumplan e incluso se mejoren y podamos tener una industria en Latinoamérica que realmente tenga una participación significativa en esta industria emergente de los vehículos eléctricos. En la siguiente diapositiva queríamos hacer una reflexión también sobre esa identificación que creemos que es fundamental para acertar en las claves de lo que podría ser un acierto en protagonismo de Latinoamérica en la industria de automoción. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, se habla en general de vehículos, pero también hay que tener presente que no todos los vehículos responden a las mismas necesidades de servicio. El vehículo de carga pesada o el vehículo de reparto urbano ligero o el propio bus urbano tiene, como ven en los cuadros, tienen unas previsiones de llegar a la paridad de precio con la combustión térmica muy distinta. De hecho, si se pueden fijar en la parte inferior de la derecha, podrán observar que en el caso del transporte urbano, las previsiones, según la tecnología sea de Estados Unidos, de Europa o de China, pues se acercan bastante, el que está en el bus urbano se ve en rojo, se acercan bastante al 2023. En Europa será alrededor del 2023, en China en el 2024 y en Estados Unidos sería en el 2025. También estas previsiones hay que tomarlas con cierta prudencia, porque al final, según cómo se hagan los cálculos, estos horizontes temporales se pueden alargar un poco o incluso se pueden acortar. A ver si consigo pasar la diapositiva, porque no consigo pasar a la siguiente. Ahora. Los mercados en Latinoamérica nos dan una oportunidad porque somos grandes usuarios de transporte urbano en las capitales latinoamericanas y eso supone que tenemos grandes flotas y generalmente son grandes flotas que están necesitadas de renovación. Entonces tenemos grandes mercados para esos grandes fabricantes interesados en colocar su producto de vehículo eléctrico y es una oportunidad, por tanto, para transferir conocimiento a cambio de mercado. Desde nuestro punto de vista, cuando se hacen esos cálculos sobre los costes a los que me refería antes en el cuadro, deberían introducirse algunos matices o algunas correcciones que nos permitan hacer un diagnóstico real de nuestras posibilidades. Cuando estamos intentando identificar las oportunidades que tenemos en industria productiva vinculada a la movilidad eléctrica en cada uno de nuestros países de la región, lo primero que teníamos que creernos es que es un producto competitivo, es decir, que es un producto que va a poder tener un mercado capaz de competir con el producto que pretende sustituir, en este caso el térmico. Y en ocasiones, cuando se presentan los estudios sobre los costos de los vehículos eléctricos, pues no siempre se hace la ecuación de manera muy transparente. Por eso es importante tener y facilitar el mayor número de debates sobre estas cuestiones. Aquí he puesto como ejemplo un cálculo que se hace respecto al momento de la paridad del vehículo eléctrico con respecto al vehículo térmico, línea amarilla, y la línea negra en la parte derecha, y nuestra
línea roja, que es introducción nuestra, lo que hace es considerar no solo el precio del CAPEX, es decir, la inversión en el vehículo, sino considerar toda la vida útil del vehículo. Cuando se considera toda la vida útil del vehículo, el ahorro en mantenimiento y el ahorro en lo que es el propio consumo de electricidad permite que los costes se igualen mucho más, es decir, aumenta el coste del térmico comparado con el eléctrico y, por tanto, la paridad de precios se adelanta mucho en el tiempo. Hoy por hoy, con la experiencia que ya podemos transmitir de lo que se está estudiando en Perú, se puede afirmar que en determinadas circunstancias de financiamiento y de periodo de vida útil de los buses de transporte urbano, ya el vehículo eléctrico de 12 metros es competitivo respecto al vehículo de diésel. Existen estudios del BID que así lo confirman. Pero claro, cada país, esta slide se refiere a esta otra reflexión, cada país tiene que analizar sus propias circunstancias de mercado para ver si esa competitividad es más intensa o es menos intensa. En este cuadro se refleja los valores de los precios del combustible de electricidad, o sea, lo que es el fluido eléctrico y lo que es el combustible térmico. Entonces, se puede ver en el cuadro que países como Paraguay tienen un precio de la electricidad muy económico y tiene un precio de los combustibles fósiles pues muy elevado. Según esta ecuación, parecería que Paraguay tendría muchas razones para tratar de desarrollar masivamente la movilidad eléctrica y, por tanto, intentar aprovechar las ventajas que supone para su propia industria productiva. Podría ser el caso también de Perú, donde hay una diferencia también muy significativa, Costa Rica e incluso Argentina. Obviamente, este primer análisis también debe tenerse, digamos, o debe ponerse en relación con la existencia o no de industria nacional vinculada a la automoción. Por ejemplo, el caso de Argentina o el caso de México, con industrias de automoción muy potentes, igual una apuesta muy decidida por la industria de automoción eléctrica sería complicada a la medida que hay industria nacional, en el caso de Brasil, por ejemplo, del bioetanol, o en el caso de México o Argentina, pues combustibles fósiles, dentro de esa transición de la industria tradicional potente en esos países a una industria emergente eléctrica, pues igual no sería sencilla por legítimos intereses que han de protegerse también y que son entendibles, ¿no? Pero en aquellos países donde esta industria de automoción pues prácticamente no existe y existen ratios de comparación de vehículo eléctrico con combustible muy barato y vehículo térmico con combustible fósil muy caro, pues las oportunidades son más amplias y son mayores. En cuanto a las... Ya voy terminando en esto, pues es que no me pasa la diapositiva, a ver si consigo que salte a la siguiente, porque no acaba de saltar. Ahora, otra clave que nos parece importante para ese acierto regulatorio también a la hora de promocionar las capacidades productivas es la visión interdisciplinar. No se puede pensar que solo con una visión del Ministerio de Transportes se va a acertar en el marco regulatorio que incentive la inversión en movilidad eléctrica. Afecta al Ministerio de Energía, al Ministerio de la Vivienda, al MED, en cuanto a si tiene sentido o no dar incentivos, al Ministerio de Industria, por supuesto, Ministerio de Ambiente, es decir, que es una visión interdisciplinar la que ha de intentar conseguirse para dar lugar a marcos regulatorios atractivos para la inversión. Las reflexiones, hemos puesto aquí un ejemplo de cuáles pueden ser los temas también a debate. Es muy importante tener este tipo de conferencias y de conversaciones porque permite precisamente intercambiar opiniones, ¿no? Vigilancia tecnológica sobre recursos locales, ¿con qué recursos contamos? Industriales, naturales, minas, energía renovable, academia que pueda permitirnos desarrollos de I+D+I. Tenemos flotas que exigen renovación a corto plazo, tenemos actores involucrados, grandes eléctricas, fondos de inversión, el debate sobre la segunda vida útil de las baterías y el problema como tal medioambiental que puede suponer el final de su vida útil. ¿Es bueno o no es buena la reconversión al vehículo eléctrico? ¿La importación de vehículos eléctricos usados es un problema o es una oportunidad que puede generarnos una dimensión de parque móvil eléctrico que nos permita también hacer rentable los sistemas de recarga? Modelos de negocio nuevos como el renting de las baterías y los gestores de recarga pueden encajar en los modelos regulatorios y los concursos y licitaciones de transporte público.
Los incentivos deben ser desde el lado de la oferta o deben ser desde el lado de la demanda. Si son desde el lado de la oferta, estaremos favoreciendo la industria nacional. Si son desde el lado de la demanda, estaremos favoreciendo la industria que viene de fuera. Una muy rápida mirada a nivel regional. Tenemos en este momento una identificación de lo que es la involucración en el continente de distintos países que parece van apostando por la movilidad eléctrica. Ahí están algunas cifras de la consultora Ernst Young, pero lo que sí es llamativo es que estamos hablando de unos ahorros de 64.000 millones en combustible hasta el 2030 si pudiéramos electrificar pues, los buses y los taxis de las 22 principales capitales latinoamericanas. Claro, estas cifras son tan importantes que es lógico que los organismos internacionales se involucren en facilitar inversión y se involucren en facilitar asistencia técnica a aquellos países más comprometidos, donde sean capaces de diseñar marcos regulatorios en donde esa inversión pues, pueda emplearse, digamos, con eficiencia a medio y largo plazo, ¿no? Este es un pequeño mapa, pero simplemente para reflejar esa idea de que al final el acierto en los modelos regulatorios nos va a permitir captar recursos internacionales y asistencia técnica internacional disputada en distintos países del mundo y que es fundamental para poder desarrollar tejido productivo nacional en Latinoamérica. Con esto termino. Le doy la palabra de nuevo a Javier Navarro, porque él creo que puede entrar más en detalle para que estas oportunidades productivas necesitan también un partner, necesita que ese conocimiento que pueda venir de fuera, necesita que haya también voluntad de ser transferido. Y Javier puede darnos alguna explicación adicional. Buenas tardes de nuevo. Gracias, Javier Peón, por tu exposición, que lo que pretendía o lo que pretendíamos era una fotografía general de la realidad que estamos viviendo ahora y una previsión que entendemos quedará corta. Es una transición exponencial, ¿no? Retomando lo que decíamos al inicio del trabajo que está realizando Quibi Technologies a nivel europeo y a nivel Latinoamérica, pues estas oportunidades de transferencia tecnológica las podemos realizar gracias a un equipo humano que ha vivido y ha convivido en diferentes empresas de primera línea y con las cuales aporta todo el conocimiento para los proyectos que desarrollamos en cuanto a la movilidad eléctrica, ¿no? Véase un ejemplo concreto que sería este minibús que fabricamos en España con partners europeos y también asiáticos para las baterías, un proyecto hecho desde cero para un nicho de mercado muy concreto en ciudades, para una maniobrabilidad y una capacidad en cuanto a pasajeros óptima para muchos entornos, ¿no? Otro de los ejemplos a nivel global en los que Quibi ha estado interviniendo y relacionado es en la electrificación de flota, tanto para recarga con enchufe como para recarga con pantógrafo, como cualquier tipo de tamaño, acabado de carrocería, etcétera, ¿no? Tenemos experiencia también en la electrificación de camiones de recogida de sólidos urbanos, tanto en tonelajes pesados de 27 toneladas como en lo que llamamos light trucks de 3.5, 5.5, 7.5. Y también contamos con expertos en todo lo que sería la infraestructura de recarga, como comentaba antes, ¿no? Plugin, pantógrafo, todo el back office necesario para tener localizado una flota en concreto y cómo está recargando esa flota, ¿no? Una de las cosas que estamos implementando también en todo el proyecto para Latinoamérica es a través de una joint venture con la empresa Fagor Electrónica, también española, y con su plataforma Flotasnet, es que estos vehículos estén permanentemente conectados, ¿no? El IoT, ¿no? Famoso, que lo que nos viene a decir es que todo lo que suceda en nuestras vidas necesita administrarse en cuanto a la información, ¿no? Tener un registro de qué está sucediendo con esa flota, cómo se está conduciendo de manera segura y eficiente, cómo gestionamos el mantenimiento
predictivo, preventivo, correctivo, etcétera, y sobre todo mejorar la calidad del servicio, ¿no? Aquí hay algunas pequeñas imágenes de cómo vemos nosotros que se va a convertir esa transferencia de tecnología. En la foto inferior derecha vemos un simple carburador que ya queda muy atrás para implementar toda la tecnología eléctrica y los procesos de montaje y capacitación son distintos. Nosotros estamos preparados para eso, ya lo hacemos a nivel competición, tenemos una formación relacionada con la academia para expertos, ingenieros para la Fórmula E y la estamos adaptando para los proyectos de movilidad urbana en los buses, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Pues realizando convenios y acuerdos con universidades de prestigio. Estos son dos ejemplos que es en donde ha trabajado Javier Peón en un principio en Latinoamérica, con la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y la Universidad de Piura, con las cuales vamos a desarrollar diferentes proyectos, no solo la capacitación para que existan técnicos formados y puedan ensamblar buses eléctricos en el país, ¿no? Con los carroceros locales, sino también el desarrollo de proyectos para lo que sería la Smart City en general, ¿no? O sobre todo resolver los problemas que pudieran acontecerse cuando se tengan que sustituir las baterías en uso, ¿no? Tenemos claro que el peor elemento que pueda componer un vehículo eléctrico son las baterías y que hay que pensar, y ya está prácticamente solucionado, cómo reciclamos esas baterías, ¿no? Pero se nos ocurrió hace cierto tiempo iniciar proyectos de Second Life para utilizar esas baterías, sea para el almacenaje de energía solar, energía eólica, para proyectos diversos, para lo que sería la movilidad, por ejemplo, de lanchas eléctricas en el Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de acuerdos y convenios con la universidad nos apoyan mucho en este sentido, ¿no? Otra de las estrategias que hemos desarrollado en Latinoamérica es una colaboración con el BIT para transferir toda nuestra experiencia como fabricantes y cómo podemos realizar un mantenimiento adecuado para que ese sobrecoste inicial que tiene un vehículo eléctrico con respecto al térmico, demostremos con cifras y con las realidades de cada entorno donde hemos vendido flota, que esa inversión se puede recuperar relativamente rápido, ¿no? Sin más y para no alargarnos mucho en la presentación, que nos habían acotado a 25 minutos y ya hemos superado ese tiempo, nos gustaría agradecer que hayan estado atentos a esta presentación y emplazarles a que si tienen alguna consulta de carácter regional, de carácter técnico, pudieran formularla. Entiendo que ahora hay un proceso de ese tiempo, ¿no? Muchas gracias a ambos por la presentación. Muy interesante el trabajo que están haciendo en Europa y ahora en América Latina. Quizás recordarle a la audiencia que si tienen preguntas pueden hacerlo a través del chat que está en la plataforma. Mientras tanto, pues escuchándolos, nos surgen algunas preguntas que queríamos hacerlas. La primera, y justamente ahora conversando detrás de los controles con Lourdes, algo que se preguntaba Lourdes es si nos pudieran hablar a especie de reflexión, es cómo ustedes, como una empresa del sector privado, pues a veces avanzan más rápido que los gobiernos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para lidiar con esto? Que creo que es una situación pues común en el sector y que vemos muchas iniciativas que están surgiendo. Si nos pudieran comentar un poco sobre esto. Javier, ¿lo respondes tú o lo respondo yo? Hola, Ahora, Javier.
Sí, Ya, sí, no, sí, tenías bueno, tu micrófono sí, apagado. sí, ahora lo tengo encendido, sí. La pregunta es cómo hacemos como empresas privadas para poder desarrollar los proyectos cuando al final, desde el punto de vista de la administración pública, a veces parece que se va más lento, ¿no? En los entornos regulatorios, la normativa necesaria y demás. Bueno, la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión de estar convencidos de que hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad en Latinoamérica para que pongamos en marcha una industria nacional en cada uno de los países, incluso con carácter regional, y hay una gran voluntad, además, por parte de empresas europeas, en este caso Cubitec, de compartir el conocimiento para hacer posible esa realidad industrial nueva, emergente y del siglo XXI. En segundo lugar, estamos favoreciendo en la medida de las posibilidades el asociacionismo. Es decir, aquí, por ejemplo, en Perú, pues nos honramos en presidir la Asociación Gremial para el Impulso de la Movilidad Eléctrica, AIDIB Perú. Hemos participado también en la fundación de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, ALAMOS, donde además, por cierto, hemos también tenido en esa asociación regional el apoyo de MOVE Naciones Unidas, que agradecemos siempre. Y en ese sentido, el ser capaces de estar en relación los actores que estamos en este compromiso con el impulso a la movilidad eléctrica, desde fabricantes, como en el caso de Perú, estamos Uitec, está Movasa, que es nuestro partner también fabricante en Perú, está también BYD, está Yutong, están eléctricas de la importancia de Enel o de Engie, fondos de inversión, universidades, es decir, que el poder crear un ecosistema de empresas o de universidades o de entidades comprometidas con el impulso de la movilidad eléctrica, creemos que ayuda mucho y nos permite compartir conocimiento y nos permite también participar en los debates con las autoridades con peso específico, ¿no? Y ese fenómeno que se juzga también a nivel regional con Álamos y con el impulso de organizaciones como MOVE Naciones Unidas, pues también nos parece que ayuda mucho, ¿no? a ir implicando también a las administraciones para que vayan diseñando esos marcos regulatorios que ofrezcan seguridad en la inversión y estabilidad en la inversión a medio y largo plazo. Gracias. Pues ya nos van llegando preguntas de la audiencia. Voy a agruparlas porque hay algunas que son similares. Juan Pablo Jiménez pregunta ¿por qué dicen que el problema de las baterías está casi resuelto? Y Manuela Mata pregunta que el señor Javier Navarro indica que las baterías se podrían utilizar para el almacenamiento de energía solar. ¿Esto requiere algún proceso de reciclaje? Entonces quizás si pudieran hablar un poco más sobre el tema de las baterías y la segunda vida que se les puede dar, que creo que mencionaron en la presentación. Ok, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en España ya compartimos ese tipo de desarrollos con una empresa que está adquiriendo baterías a un grupo tan importante como es Nissan. Entonces, como ingeniería, lo que intentamos hacer, y creo que lo vamos a lograr en relativamente poco tiempo, es que el packaging de las baterías que nosotros utilizamos para nuestras aplicaciones, sobre todo para las flotas de autobuses, ya vengan, digamos, empaquetadas de cierta manera para que pasar de un sistema de tensión para un vehículo en concreto sirvan con relativamente pocos cambios para almacenar la energía. Todo va a depender de la química que se utilice, porque tenemos bastantes fabricantes que pueden hacer varias configuraciones y la química que se utiliza determina el número de ciclos de la vida útil de ese componente. Entonces, lo que no podemos hacer hoy por hoy es dedicar muchísimos ingenieros solamente a las baterías, porque desarrollamos tanto el diseño como la producción, como el powertrain en general, la arquitectura de la electrónica, el software de control. Entonces, para nosotros, esa relación con la academia y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que yo he regresado hace 10 días, acuerdos con instituciones como Ruta N, que hay homólogas en Europa y desarrollan ese tipo de investigación o a través de la academia para encontrar otras funcionalidades, ¿no? Ya existen packs de baterías automotrices que se han utilizado para otro tipo de proyectos.
Si bien es cierto que la normativa o la homologación de esos packs para esa segunda vida requerirá de otro alineamiento con lo que sería la homologación. Es un tema que siempre es recurrente en la industria automotriz, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos que la ingeniería va por delante de lo que sería la norma, ¿no? Y a veces ciertas normas no están atentas a toda la realidad que existe en la industria. Por eso, unir la academia con la industria y, si me permiten, la política es bueno. Por eso este tipo de charlas o el tipo de reuniones que mantenemos cuando vemos una oportunidad de negocio en ciertas municipalidades, en ciertas regiones, en ciertos países, es muy, muy interesante, ¿no? Para que confluya correctamente todo, ¿no? Que podamos caminar a una velocidad pareja, no que uno vaya por delante del otro o que el hecho de generar una norma provoque que lo que se ha adelantado en la industria no pueda ser usable, utilizable en un momento en concreto, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta o me he ido un poco por otra línea, ¿eh? Gracias. Incluso Sí. si me permitís añadir algo a lo que comentaba Javier Navarro, Claro. ¿no? La posibilidad de almacenamiento en las baterías del vehículo se produce incluso con el vehículo perfectamente operativo, el vehículo eléctrico. Es el modelo que hablábamos de Vehicle to Grid, que es un vehículo conectado a la red que puede almacenar energía que brinda a la red cuando la red lo necesita y además se cobra por ello, ¿no? El caso del almacenamiento en baterías que sirvan como almacenamiento de soporte o de cobertura de un sistema aislado, puede ser energía solar, eólica o cualquier otro tipo de energía producida en el sistema, las baterías que han sido usadas para funciones tractoras luego son perfectamente válidas para esa segunda vida a la que se refería Javier, sin ningún cambio prácticamente en lo que es su química. Pueden tener una vida útil igual de 10 o 15 años para esas funciones no tractoras. Aquí el otro día en una reunión que teníamos con socios de IDIBE Perú, por ejemplo, en él comentaba cómo ellos están sacando a concurso adquisición de baterías para sus sistemas de estabilización de frecuencia en la red, que podrían perfectamente ser de baterías usadas en el futuro, ¿no? Es decir, que hay un mercado muy interesante para el segundo uso de las baterías y no tanto un problema medioambiental. En ocasiones se escucha que el importar vehículos usados eléctricos es una mala política porque eso supone traer baterías que luego va a haber que recolocar. Bueno, es anticipar demasiado en el tiempo el problema, ¿no? Sobre todo con todas las bondades que produce el vehículo eléctrico importado. Entre ellas, aparte de las medioambientales, generar un parque automotor que permita hacer rentable la instalación por ejemplo, de infraestructura de recarga. Si no hay vehículos eléctricos, difícilmente va a haber inversión en desarrollar infraestructura de recarga. Entonces, en algunos casos puede ser una solución interesante importar vehículos eléctricos porque generan esas bondades medioambientales y de dimensión económica de un parque para que se genere infraestructura de recarga y los supuestos problemas de colocación de las baterías pues finalmente resultan no ser reales, ¿no? Gracias a ambos. Ángel Tosuel nos pregunta, dice que actualmente hay países en América Latina en los que es imposible directamente hacerse con un vehículo eléctrico. Su pregunta es, ¿cuál consideran que es el primer paso para empezar a promocionar el mercado eléctrico y que pueden comenzar a llegar este tipo de vehículos? Pues quizás se une un poco al último comentario que estaban haciendo, pero ¿cuál podría ser este primer paso que se puede dar en los mercados para que empiece a entrar esta tecnología? Quizás complementar lo que estabas diciendo, Javier, creo. Bueno, es una buena pregunta, porque al final es una cuestión de mercado, ¿no? Al final los grandes fabricantes, los fabricantes de escala, que podríamos llamar, que fabrican miles de unidades al año y luego lo van colocando en los mercados donde hay demanda, pues obviamente buscan rentabilizar su inversión. En este momento los mercados europeos pues son mercados que empiezan a tener una madurez interesante y empieza a haber ya demanda interesante de vehículo eléctrico, ¿no? América Latina tiene quizás el problema de que en esos planes de las grandes marcas no aparece como prioritaria a nivel del vehículo
digamos, de turismo o el vehículo particular. Entonces, sería necesario que desde Latinoamérica enviáramos señales de que efectivamente algunos mercados de esta región van a ser tan atractivos como los europeos, pero no es fácil en la medida que para el vehículo particular sí que parece importante el desarrollo de infraestructuras de recarga extensas, ¿no? Y en ocasiones pues eso supone una inversión que a veces algunos países de Latinoamérica pues no están en condiciones de colocar como prioritaria, ¿no? Pero sí es verdad que en nichos muy concretos, es decir, en vehículos muy concretos, de una tipología muy concreta, podemos producir vehículos acá. Podemos producir vehículos en Colombia, podemos producir vehículos en Chile o podemos producir vehículos en Perú. Lo estamos haciendo ya en el caso de Perú, bus eléctrico de 12 metros urbano que se va a producir aquí con nuestro partner, como decía antes, Modasa, ¿no? Y identificando esos nichos de vehículo ligero o para vehículos de minería o para vehículos de pick-ups o para vehículos de taxis para un servicio público limitado a las zonas urbanas, o no digamos ya los pequeños vehículos de movilidad personal, ¿no? Los scooters, motocicletas. Ahí sí puede haber oportunidades de desarrollo productivo local que al mismo tiempo permita atender una demanda local que no está atendida de otra manera, porque queda como relegada a un segundo plano respecto a otros mercados más maduros. Gracias. Por añadir algún Dime, sí. comentario extraordinario, hace unas semanas regresé de un evento en Medellín, en el LATAM Summit Mobility. También lo pudimos ver en México, lo hemos visto en Perú también. Cada vez que mostramos el modelo de negocio inicial que presenta Quibi Technologies, que está basado en los buses urbanos y con una coproducción o cofabricación con los carroceros locales, siempre se nos acerca gente y nos pregunta algo similar. Oye, ¿qué tiene que ocurrir, ¿no? Nosotros pensamos que la movilidad en general debería ser eléctrica, por supuesto, pero también compartida. No tiene sentido sustituir un vehículo térmico por uno eléctrico porque vamos a tener el mismo volumen en las calles. Lo que sí tenemos que lograr es que esa movilidad compartida sea de calidad para que cada vez más gente la utilice. Para mí es como un proyecto de vida, ¿no? El hecho de poder mostrarle a alguien que no está acostumbrado a utilizar el transporte público que no va a fallar el producto, que va a tener una sostenibilidad y que va a mejorar el tiempo de llegar del punto A al punto B. Lo mismo puede ocurrir con los coches. Está triunfando mucho en Europa, por ejemplo, el sharing, el car sharing, ¿no? Pero también el moto sharing, ¿no? Cada vez más estas nuevas generaciones de millennial, Z, X, como queramos llamar, están más acostumbrados a no tener un bien, sino a compartir ese bien, ¿no? Y creo que un poco por ahí va la línea también del vehículo eléctrico, ¿no? El vehículo eléctrico y compartido. Probablemente en bastantes años más podamos pensar en que además sea autónomo, pero creo que estamos un poco lejos de ese punto. Pero el hecho de que sea eléctrico y de calidad y sobre todo para las masas, ¿no? Entramos dentro de lo que sería ya el modo de vida o la manera en la que trabajamos, ¿no? Porque muchos desplazamientos son relativamente cortos para ir de casa al trabajo o de casa a la compra y todo eso puede ir cambiando. Cada vez más te van a llevar la compra a casa, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar en centros de trabajo donde conviven varias empresas y te puedes mover en transporte público. Es decir, que es una confluencia de muchas cuestiones, ¿no? Pero para que se, digamos, dispare, si me permiten la expresión, el hecho de que haya más vehículos eléctricos pasa por la persona, por cómo queremos vivir y cómo queremos desplazarnos. En muchas ocasiones y en muchos momentos de nuestra vida, nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Si pensamos en reducir emisiones, lo que debemos hacer es no movernos con vehículos que hagan emisiones, ¿no? O reciclar o compartir o una serie de cuestiones que pasan mucho por la educación, ¿no? Por la formación, ¿no? Simplemente añadir ese concepto, ¿no?
Gracias a ambos. Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y quizás una un poco más técnica de Humberto Ureña de Traservi de Panamá. Desde la experiencia de QB Tech, ¿cuál es la vida útil efectiva de un pack de baterías de un autobús urbano del tipo 12 metros? ¿Y cómo se puede romper con el temor del sector financiero de entrar en el negocio de financiamiento de vehículos 100% eléctricos? Ok, gracias por la pregunta. Saludos para Panamá. La vida de las baterías, a nosotros nos gusta dar dos cifras. Cuando diseñamos un vehículo a medida de un corredor o de una ruta en concreto, lo que hacemos es algo que generalmente la industria que está fabricando hoy por hoy un autobús eléctrico no hace, que es valorar cómo es ese recorrido y equipar a ese vehículo con la energía necesaria para ese recorrido. No tiene sentido que alguien pague por más energía si realmente no la va a utilizar. Entonces, buscando esa relación entre la necesidad y el precio, montamos packs de baterías con químicas adecuadas para ese entorno, porque también la altura influye, el tipo de la recarga, si es lenta o es rápida, influye, si hacemos solo carga nocturna o de oportunidad durante la jornada. Es un discurso un poquito de detalle, ¿no? Pero básicamente hablamos de dos temporalidades, lo que sería la garantía que viene determinada por el propio fabricante de las celdas. En función de la química que utilizamos, podemos tener un mayor número de ciclos de vida o menor. Y también la segunda componente, la vida real de esa batería. Porque la vida real podemos establecer que puedan ser 10 años, pero a lo mejor en el año 5 de uso esa autonomía se ve comprometida y necesitamos cambiar ese pack de baterías antes. Lo correcto es dimensionarlo para que la sustitución de ese pack de baterías sea lo más longeva posible, ¿de acuerdo? Lo más cercana posible a lo que vendría a ser una sustitución del bus completo, ¿no? Si el bus completo hoy por hoy se está sustituyendo en el año 10, 12, pero en muchos casos llega a 20, pues que la media esté entre 8 y 9 años la sustitución, ¿no? Y por eso un vehículo eléctrico con un solo cambio de baterías y si ha recibido un mantenimiento adecuado puede ser más longevo que un térmico, no perdiendo la capacidad de servicio, que en muchas ocasiones el térmico sí se ve perjudicado porque muchos de sus componentes han recibido un desgaste enorme. En un vehículo eléctrico no disponemos de muchos componentes como los que tiene un vehículo térmico y por eso ese pensamiento de la sustitución un poquito más longeva nos provoca que la utilización del bus eléctrico se alargue. Eso también nos ayuda para el retorno de la inversión, porque de inicio hemos pagado algo más por ese bus eléctrico. Y la segunda cuestión que comentaban, que era cómo puede financiarse ese tipo de baterías, pues nosotros tenemos varios modelos de negocio. Podemos o bien financiar el bus eléctrico completo o buscar empresas, como ya hay alguna en Perú interesada, que quiere ser la propietaria de esa batería y hacer un renting de esa batería. También nos hemos encontrado con compañías eléctricas que dicen, yo quiero ser propietario del cargador de ese autobús, el operador solo tiene que comprar el autobús y yo le voy a hacer un renting tanto de la recarga como del cargador como de las baterías. Entonces se pueden buscar o dos modelos o tres modelos que sumen para no tener, diríamos, una operación mucho más cara que adquiriendo un vehículo térmico. No sé si hay alguna cuestión que me deje en el camino. Sí, no, yo creo que Javier Navarro lo ha explicado muy bien. Quizás cuando hablabas, Javier, de la vida real, de la batería, tiene que ver con su uso, ¿no? Y para poder determinar que el uso está siendo eficiente, los sistemas de telemetría embarcada, también que refería Javier Navarro en su exposición, en los sistemas de FlotasNet en nuestro caso,
También te permite tener un monitoreo de cuál está siendo el uso de esa batería y el manejo de los choferes de los buses, lo que también te permite hacer recomendaciones y extender esa vida de garantía expresada por el fabricante hacia la máxima longevidad. Incluso cuando hay debates en los modelos regulatorios o los modelos de concurso o licitación que se consideran que pueden ser más eficientes en las grandes capitales latinoamericanas, se habla, por ejemplo, de la separación entre lo que es el operador de transporte y lo que sería el propietario de flota. A veces puede introducirse este conflicto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y quién responde de que el uso de la batería ha sido el adecuado, ¿no? Si al final el operador hace un mal uso de la batería y acorta su vida útil, va a acabar penalizando al propietario. Entonces, no deja de ser un riesgo que para cualquier modelo de financiamiento es un problema, y los modelos de renting, pues digamos que mitiga ese riesgo. Es un modelo donde el operador queda fuera de ese riesgo, y el modelo de financiamiento también, a medida que la propia compañía de renting asume ese riesgo y se convierte en una commodity, de manera que el servicio de carga de la batería está incluido el fluido eléctrico y el propio recambio de la batería cuando sea necesario. Eso exigiría también normativa, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Lima, pues en este momento la normativa no permite ese modelo para los corredores de renting de baterías, ¿no? Entonces, por eso la regulación por eso es tan importante, y los debates previos al diseño de esa regulación por eso son tan importantes, para definir estas cuestiones previamente. Gracias a ambos. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero hay varias preguntas que todavía están pendientes. Entonces voy a intentar agruparlas. Porque por un lado, Oscar Delgado nos preguntaba, desde el punto de vista de políticas públicas tomadas por las diferentes naciones, ¿cuáles son las principales barreras que ustedes ven para el despliegue de flotas eléctricas en Latinoamérica? Creo que un tema que hemos estado también, pues, hablando bastante en esta jornada es el tema de las baterías, y en ese sentido, pues, Ana Carmen López pregunta qué inconvenientes podría implicar la importación de vehículos o baterías eléctricas usadas. Entonces, en ese tema creo que mencionaron un poco pues, la importación de vehículos, y hay varios países en la región pues que está empezando la importación green de vehículos eléctricos usados. Entonces, si pudieran referirse a ese tema. Y quizás como petición personal, también mencionar un tema del que hablaron ustedes al principio, que podría ser la reconversión de vehículos de combustión interna, que es un tema también que se está discutiendo en varios países, de pasar un vehículo de combustión interna a eléctrico. Quizás no el vehículo antes de entrar a las calles, sino más bien ya un vehículo que está en operación, que están buscando convertirlo. Vemos en México el caso que están intentando hacer esto con taxis. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas podría traer esto? Entonces ahí les dejo un conjunto de preguntas, y quizás con eso ya nos pueden dar sus perspectivas y hacemos el cierre de la sesión. Ok, si te parece, Javier Peón, comento el tema del retrofit y comentas tú las barreras de nivel político, ¿de acuerdo? Es cierto que nos encontramos en muchas ocasiones en operación o a nivel regional que nos solicitan el cambio de tecnología en una flota ya existente. ¿Tenemos alguna barrera técnica en el sentido de electrificación de vehículo ligero o taxi, en este caso, o camiones ligeros o taxis? ¿Qué ocurre? Que la componentística térmica tú tienes que desmontarla, y tú tienes que tener los proveedores óptimos para electrificar un turismo o un camión que no ha estado concebido en lo que se refiere a los espacios y al reparto de pesos para ser eléctrico. Entonces, generalmente suele ser más caro hacer esa transformación, diríamos a un nivel aceptable, porque de poderse hacer ya se ha hecho y funciona, pero para tener un nivel aceptable y una vida útil adecuada del producto, suele ser más económico adquirir una unidad ya eléctrica desde su concepción, ¿no? En este caso, hemos interpretado que no sería
un nicho de mercado lo suficientemente maduro como para atacarlo a día de hoy. Es posible que se genere otro tipo de pack de batería en el futuro que permita hacer este tipo de transformaciones con más garantías, ¿no? En el caso de los autobuses sí que se puede hacer perfectamente porque los espacios son muchísimo más hábiles y tiene mucho más sentido para mí electrificar, diríamos, transportes colectivos que no vehículos particulares. Un taxi eléctrico lo podemos adquirir por un precio bastante asequible. Otra cuestión es que esa marca que fabrica ese tipo de vehículo se pueda implantar en una región en concreto, porque requiere de cierta infraestructura, de generar una red de recambios, de profesionales, etc. Lo que QEV Technologies propone es que si hay una flota lo suficientemente grande, que puede ser a partir de 50, 60 unidades, se pueden electrificar autobuses a un precio más interesante de lo que costaría un bus acabado en eléctrico. En Europa lo estamos viendo y en Latinoamérica también lo estamos viendo. ¿Dónde tendríamos la barrera técnica? Pues que ese chasis puede ser MAN, Iveco, Mercedes, King Long, puede ser de muchos fabricantes distintos y tú necesitas una ingeniería específica para cada uno de esos chasis, porque no te sirve la misma componentística, ni el mismo powertrain, ni la misma relación de la cadena cinemática. Todos tienen sus particularidades. Por eso siempre decimos que flotas a partir de 50-60 unidades son fáciles, entre comillas, de electrificar. Y la segunda variable sería la adquisición de una plataforma eléctrica y carrozado en el país de destino. Eso resulta muchísimo más interesante que traer un vehículo ya acabado de otro país, ¿no? Por la propia industria, ¿no? Los inconvenientes de la importación de vehículos y las baterías y las barreras a nivel político que nos podemos encontrar, creo que tiene más conocimiento que yo Javier Peón. Bueno, Gracias. sí, bueno, en mi opinión, la experiencia de los debates que estamos teniendo aquí en la región, ¿no? Se habla, sí, efectivamente, en muchas reuniones se habla de la problemática de los vehículos importados, pero a veces no se distingue en que no es la misma problemática para un vehículo importado diésel, con ya años de uso y muy contaminante, de un vehículo importado eléctrico. En este último caso se apela a que la batería pues ya va a ser un problema cuando ya hay que resolver el reciclaje de ese residuo, pero como hemos explicado también en otras intervenciones anteriores, es un problema, entre comillas, muy diferido en el tiempo y que además tampoco se sostiene si tenemos presente que los vehículos térmicos también tienen baterías y de plomo ácido y con problemas medioambientales y parece que ahí no hay tanta preocupación. Y es un problema actual, inmediato y que lo tenemos todos los días, ¿no? Me parece que en ocasiones se pone un inconveniente a la importación de vehículos eléctricos que considera un posible problema dentro de 20 años, pero no considera las ventajas actuales de una flota de vehículos eléctricos de segunda mano que pueda permitir generar rentabilidad al desarrollo de infraestructuras de recarga o suplir esas carencias de las grandes marcas, como comentaba antes también alguna persona que preguntaba, que no consideran los mercados de Iberoamérica como prioritarios para tener con sus modelos de escala habituales, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esos debates se tienen que producir con más, digamos, con más intensidad, se tienen que producir con más apertura de miras, de no solo ver los posibles inconvenientes del reciclaje de las baterías dentro de 20 años, sino las ventajas que nos proporcionan ya hoy de la introducción de esos vehículos. En segundo lugar, las políticas públicas, las barreras. Bueno, en nuestra opinión, la principal es la falta de normativa. O sea, necesitamos normativa. No digo normativa impulsora del vehículo eléctrico, que sería ideal, sino simplemente normativa que garantice una cierta neutralidad tecnológica contra aquellas tecnologías contra las que ha de competir, como son las de combustibles fósiles. Esa ausencia normativa que ahora se está tratando de suplir en casi todos los países de la región, a veces produce un efecto todavía más inconveniente, que es la asimetría en las exigencias. Es decir, se empieza
con la nueva normativa que se va implementando, se empiezan a establecer exigencias para el vehículo eléctrico similares al diésel o al vehículo de combustión térmica. Y eso en sí mismo no es un tratamiento justo, porque la neutralidad se consigue cuando se da un tratamiento desigual a realidades desiguales. La movilidad eléctrica se está introduciendo todavía de manera incipiente y, por tanto, pretender modelos de homologación o de certificación que sean idénticos a la última generación de diésel, el Euro 6, pues sería desproporcionado y sería limitar de manera innecesaria las posibilidades de expansión de la movilidad eléctrica. Yo creo que ahí tendría que haber mayor gradualidad y considerar las diferencias de unas tecnologías y otras. La inadecuada información. A veces en los debates se da por hecho que el vehículo eléctrico es más costoso que el vehículo de combustión térmica, y no es así cuando se considera el CAPEX y el OPEX y toda la vida útil de ese vehículo y todos esos sistemas que comentaba antes también Javier Navarro, mi compañero, referidos a la telemetría, al uso de las baterías, a los nuevos modelos de negocio que pueden incorporar el renting con cambio de batería, etcétera. Es decir, que al final se dan por ciertos determinados tópicos y cuando se profundiza en el caso concreto y para un servicio concreto, como puede ser el transporte urbano, pues se demuestra que no es así, que el vehículo eléctrico es más eficiente desde el punto de vista económico que el de combustión térmica, ¿no? Y en ese sentido, esa inadecuada información o esa desinformación que se traslada a marcos normativos no bien diseñados, lo que está generando es una cierta inestabilidad regulatoria, un cierto riesgo para que los inversores pues no acaben de atreverse a apostar con toda decisión, ¿no? En definitiva, estamos ante un problema de falta de financiamiento cuando el marco regulatorio no está bien definido. Y en ese sentido, comentábamos antes que el dar lugar a mesas de debate, a mesas interdisciplinares, donde estén las asociaciones gremiales, donde estén las empresas, donde estén las autoridades, y puedan suscitarse estos debates de manera transparente, creo que ayudaría mucho a esos diseños regulatorios que nos permitan aprovechar las oportunidades que América Latina tiene a la hora de poner en marcha una industria productiva de movilidad eléctrica en el continente. Bueno, pues muchas gracias a ambos por las palabras y por atender todas estas preguntas. Sin duda es un tema pues que hay mucho interés, también hay cierta incertidumbre y por eso este tipo de jornadas, como decía, es importante irlo abordando, sobre todo con las experiencias que van surgiendo. Creo que este tema de falta de normativa es algo que vemos como prioritario y justamente pues con AEDIBE en Perú, que forma parte ahora de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, entiendo que están trabajando en un comité de normativa técnica en la cual hay pues asociaciones de movilidad eléctrica de varios países trabajando en este tema, de forma tal que las normativas no sean aisladas por país, sino que haya cierta armonización, que eso puede permitir pues para un escalamiento mayor. Entonces, pues en ese sentido, agradecerle a Javier Peón y a Javier Navarro por contarnos sus experiencias de industrialización. Creo que muchas veces se aborda el tema más de una perspectiva de adopción de la tecnología y más bien vemos, y me pareció muy interesante, pues las cifras de empleos directos que puede generar esta industria, los nuevos negocios que pueden surgir, la concatenación con nuevas cadenas de valor. Entonces, pues en ese sentido, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Y más bien paso la palabra a Lourdes para que haga el cierre. Sí, gracias. Ya en honor al tiempo y que tenemos que cerrar, yo me quedo con una idea principal, es que, bueno, esta asimetría de información entre los vehículos eléctricos y los convencionales es algo que es un problema que siempre se va a estar presentando al momento de diseñar la regulación. Entonces, la industria juega un papel muy importante para poder pues subsanar estas asimetrías y poder propiciar un ecosistema industrial basado en el financiamiento y basado en apostarle a la industria local, justamente, que es lo que estamos buscando también en Latinoamérica. Por tanto, yo me quedo con esa idea que para generar
o más bien para subsanar esta asimetría de información entre convencionales y eléctricos, pues sin duda la industria tiene que también poner de su parte y ayudar a los tomadores de decisiones en el diseño de la regulación. Esa sería una cosa. Y bueno, ya me está marcando tiempo, yo voy a cerrar ahora. Les agradezco a todos su participación. Las preguntas que no pudimos abordar ahora las vamos a enviar vía email. Y pues nada, me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo desde Lima. Muchas gracias a todos. Saludos desde Barcelona.